Estimados amigos, muy buenos días. Estamos a la espera de la incorporación de más personas a nuestra charla de hoy. Nosotros tenemos todo listo, preparado para escuchar a nuestro interesante invitado el día de hoy, pero vamos a dar unos minutos para que la gente que se está incorporando lo haga con calma y puedan ingresar todos antes de iniciar nuestra sesión. Reiteramos que, aun cuando estamos listos y dispuestos para iniciar nuestra conferencia de hoy, vamos a dar algunos minutos para que la gente que está ingresando lo pueda hacer con calma y así estaremos todos los que están inscritos. Por su paciencia, desde ya muchas gracias. Ya. ¿Ah? ¿El audio dónde? Estamos a un minuto de iniciar nuestra videoconferencia. Nuestro presidente y nuestro invitado ya presente, como lo podrán ver en sus pantallas. Estamos exactamente a un minuto de iniciar, cuando sean las 9:05. Les pedimos entonces un poco de paciencia a quienes ingresaron a la hora. Estamos esperando que se incorporen las otras personas que también anunciaron y se inscribieron previamente.
Señor presidente, ¿estamos listos? Ok, Estamos listos, Marcelo, cuando tú quieras. partimos entonces. Bien, amigos y amigas, siempre es muy grato poder saludarlos en nombre de ACIMED y de estar con ustedes en esta nueva modalidad de encontrarnos mes a mes con interesantes invitados. Como es un sistema que ya hemos probado, siempre es bueno recomendar algunas ideas. Los micrófonos, por conveniencia y para continuidad del relator, estarán silenciados. Le rogamos mantenerlo así para no tener ruidos ambientes. Abajo ustedes ven un chat, ¿cierto? Que es el mismo chat de la plataforma, donde pueden escribir sus preguntas e inquietudes, que al final nuestro presidente podrá conversar con nuestro invitado para darle respuesta a esta inquietud. Terminada la charla, se enviará una pequeña encuesta donde podrán descargar la presentación además y podremos medir de alguna forma la satisfacción de ustedes por esta misma actividad. Antes de partir, como es siempre nuestra costumbre, queremos agradecer a todos los socios por mantenerse juntos y alrededor de nuestras corporaciones que hayan seguido entregando los servicios en forma remota, pero de la misma manera. Quiero comentarle también que nuestra TEC sigue realizando sus cursos y talleres, ahora todo a distancia, ¿ya? Para que ustedes puedan inscribirse. Lo próximo es el taller de y liderazgo, ¿no es cierto? Para gestión de equipos remotos, para que ustedes puedan ahí poner a su gente. Esto es muy práctico y lo podemos hacer a distancia, por lo cual también podemos incorporar a las personas que están en cuarentena. Algunos avisos importantes. Las próximas charlas que están programadas, ustedes saben que hemos tratado de mantenernos juntos y conectados los días martes y jueves. Hoy día excepcionalmente, porque mañana es feriado, lo tenemos el día miércoles. Las próximas charlas son el martes 26 de mayo, la charla Impacto de la Ley de Protección al Empleo, aplicación práctica y actualizada de la nueva normativa para empresas y trabajadores, con Benjamín Costa, abogado. El jueves 28 de mayo, la charla de adaptación al cambio en tiempo de crisis, con la psicóloga Pamela Silva. Y el jueves 4, después podemos seguir con la otra programación, pero por ahora llegamos hasta el jueves 4, tenemos otra también del psicólogo Alejandro Mañán, que se llama Preparándonos para la Reactivación. Comentarles también que se inicia en estos tiempos ya el proceso eleccionario, lo que son elecciones de directores para el periodo 2020-2021. Ustedes saben que nosotros anualmente renovamos 7 directores, cuyo periodo dura 2 años. Las votaciones, por supuesto, este año serán solo electrónicas. Nuestra costumbre era tener votación electrónica y además teníamos una urna en las oficinas que nos permitía recibir la votación en papel, digamos. Este año solo será en forma electrónica, ¿ya? Estas votaciones estarán abiertas desde el viernes 12 hasta las 14 horas del miércoles 17 de junio. Por supuesto, le estaremos haciendo llegar todas las recomendaciones, todas las instrucciones y, por supuesto, el listado de los candidatos a directores para que ustedes puedan manifestar entonces su apoyo a alguno o a 7 de estos. Quienes deseen postularse como director deben enviar una carta dirigida al secretario de la Comisión Electoral, quien les habla, a más tardar el día lunes 1 de junio, en forma de un mail, ¿no es cierto?, manifestando este interés por apoyar al gremio. La Asamblea General, donde se anuncian y se informan los resultados de esta elección y además se aprueban los estados de resultados, va a ser el día 17 de junio de este año a las 17:30 horas en primera citación. Sin más que informar, y para que nos presente también a nuestro interesante invitado, quiero dejar a nuestro presidente, pero presidente, permítame antes sí dar el último saludo a nuestros auspiciadores, que siempre están con nosotros, incluso ahora en forma remota,
Para ello, nuestro agradecimiento, me refiero a los héroes, siempre para vivir con ganas, ASA, Acero Sostenible, SINTAC, Simplificamos tu Mundo, CAP Acero, Asociación Chilena de Seguridad, siempre primero en prevención, nuestro TEC, ACIMET, que capacita para hacer crecer, Credit Corp Capital, Indura, Monicop y ACIMET Asesoría. Todo ello nuestro agradecimiento, y ahora sí, a nuestro estimado presidente, don Dante Arrigoni, le cedo el micrófono. Buenos días, presidente. Buenos días, Marcelo. Buenos días a nuestros queridos socios de ACIMET y amigos. Qué bueno estar nuevamente aquí una mañana con usted, tratando de aportar en información con respecto a este crítico tiempo que estamos viviendo. Antes de partir con la charla, quiero comentarle lo importante de la elección de directores que vamos a tener en el mes de junio. Así que invito a los socios, a los que tengan entusiasmo a poder presentar sus candidaturas como directores de ACIMET. Hoy más que nunca necesitamos trabajar en conjunto y necesitamos el apoyo de todos ustedes. Así que ojalá que tengan entusiasmo de poder participar en este proceso eleccionario. Bueno, quiero agradecer a Orlando Castillo, que es gerente general de la Corporación de Bienes de Capital, por acompañarnos esta mañana, y bueno, y por la gentileza que siempre ha tenido con nuestro gremio de aceptar participar en nuestras conferencias. El panorama de inversiones que nos entrega Orlando es siempre una información muy clave para nuestra empresa, y en un contexto como el actual, sin duda que cobra mucho mayor relevancia. No cabe duda que estamos viviendo en estos momentos de cuarentena general en Santiago momentos muy duros, y es por eso que en primer lugar quiero darle un mensaje de ánimo y aliento, porque de verdad que nos ha tocado a todos sortear un desafío de grandes proporciones. Esta pandemia que llegó sin previo aviso nos obligó a adaptarnos de golpe a un mundo nuevo, tan desconocido para nosotros que estamos acostumbrados al contacto diario y personal. Sin ningún modelo a seguir y sin ningún proceso de transición al cual poder aferrarnos, nuestra empresa, oficinas, plantas, nuestros colaboradores, tuvimos que adaptarnos en unos cuantos días a una nueva forma de trabajar, que en circunstancias normales no hubiera costado mucho tiempo hacerlo. En lo personal, lamento que ya no podamos saludarnos, compartir un café, reunirnos con el necesario contacto personal. Ahora nos separa siempre una pantalla o una mascarilla. Y lo peor es que no sabemos cuánto va a durar esta pérdida de libertad, que nos tiene sumidos en un comprensible estado de alerta e incertidumbre. Es por ello que, a pesar de las circunstancias tan difíciles, los quiero felicitar por el gran desafío y el compromiso de cada uno por mantener operativas nuestras empresas con el aporte que ello significa para los trabajadores y el país. Se nos vienen meses muy duros por delante, y el Fondo Monetario Internacional proyecta el menor crecimiento mundial del PIB en los últimos 80 años. En el escenario base, nosotros proyectamos una caída del 8% del PIB en Chile para el 2020 y un menos 5% para nuestro sector. El desempleo a nivel nacional, en tanto, estimamos que será de un 25%, llegando a nuestra industria a lamentar la pérdida de 15.000 puestos de trabajo. Es por esto que, más allá de la emergencia sanitaria y las medidas que requieren nuestra empresa para enfrentar la actual emergencia, es fundamental contar con un plan de reactivación económica y del empleo, porque sin duda que de esta crisis vamos a salir golpeados. El impacto va a ser grande. El ministro Briones ya adelantó que el gobierno está trabajando en este plan, lo cual nos tranquiliza, y señaló que para ello se va a necesitar más que nunca generar acuerdos políticos y económicos para ir dibujando un mapa, una hoja de ruta. No podríamos estar más de acuerdo con él, y es esa frase que habría que agregar, que este mapa hay que construirlo con el apoyo decidido de la industria del futuro. Como ACIMET, también queremos aportar en este proceso de reactivación, y es por eso que hemos encargado a Econsul un plan de reactivación industrial, justamente para aportar con estrategias y medidas de impacto
con una mirada desde la industria y de la industria a la tan necesitada reactivación económica chilena luego de la crisis. Bueno, este punto del plan de reactivación industrial que hemos encargado, como recién dije, a Econsul, para nosotros es fundamental, y yo creo que no solamente va a ser un apoyo para el gobierno, sino que va a ser algo fundamental para nuestro sector. Hemos pedido que este estudio con un carácter de urgencia, por lo que esperamos tener propuestas que puedan ser aplicadas en el corto plazo a partir del mes de junio. En lo inmediato, también queremos mostrarles hoy los resultados de una reciente encuesta aplicada a nuestros socios para conocer sus realidades y presentárselas a las autoridades. Estas son algunas de las principales conclusiones. Un 97,2% de las empresas han logrado mantenerse operativas durante este periodo. El 19,4% está haciendo uso de la Ley de Protección del Empleo. La indicación que prohíbe repartir utilidades a quienes se acogen a esta ley hizo desistir a un 31,4% de los encuestados a recurrir a ella en el futuro. Y un 38,9% ha decidido reducir la planta de colaboradores de su empresa. El promedio de reducción de trabajadores es un 12,3%. Bueno, estas cifras son sumamente importantes y no solamente las hemos compartido con la opinión pública, sino que también se las hemos entregado al gobierno. En la siguiente lámina, el 52,2% de la empresa afirma que seguirá usando el teletrabajo una vez superada la crisis, y un equivalente al 12% de los trabajadores de esta empresa son los que podrían continuar realizando esta modalidad. Esto también es un cambio importante que hemos visto producto de esta crisis, es que el teletrabajo viene para quedarse y que sin duda va a cambiar la forma en que trabajamos en nuestra empresa y esperamos que también apunte a la productividad y a la competitividad. El 91,7% de la empresa está realizando teletrabajo actualmente. El promedio de los trabajadores que se encuentran realizando esta modalidad es de un 19,8%. Y en la última lámina, aquí también hay otros indicadores. Bueno, aquí vemos que el 80,6% aún no ha recibido el crédito COVID, y que eso también se lo hicimos ver a la autoridad y al presidente de la Asociación de Bancos, y algo que hemos estado nosotros como ACIMED presionando bastante. Y los que han recibido el crédito COVID-19, solo un 33% se le otorgó el crédito solicitado, y el promedio del crédito que se ha entregado a la fecha es de 1,1 meses, siendo teniendo la capacidad de adoptar la empresa hasta 3 meses, lo que han recibido la empresa ACIMED en promedio es solamente 1,1. Es decir, el crédito COVID no está fluyendo con la urgencia que se necesita ni con los montos comprometidos. En este sentido, la respuesta de la banca no ha estado a la altura de lo que se necesita el país en estas difíciles circunstancias. Este punto también, que para nuestra empresa y nuestros socios obviamente es fundamental, también lo hemos estado conversando con la autoridad y hemos hecho ver esta falencia, además de también haber salido en la prensa muchas opiniones de ACIMED con respecto a esto. También cabe señalar que de acuerdo a esta muestra, la indicación de prohibir la repartición de utilidades para poder acogerse a la Ley de Protección del Empleo no fue una buena decisión, y tal como está la ley, más que proteger los puestos de trabajo, lo que va a generar es mayor desempleo. También hoy día en la mañana aparece en la prensa una proposición de eliminar la causal de necesidad de la empresa mientras dure el COVID-19, que también es una muy mala noticia para nuestro sector y sobre todo para nuestras empresas que están obligadas a adecuarse a las necesidades, o sea, digamos a la realidad que vive la economía. También ahí vamos a tener que sin duda hacer un trabajo urgente para poder hacer ver este problema a las autoridades. Bueno,
Eso es lo que les quisimos contar, lo que les quisimos mostrar con respecto a estas encuestas flash que estamos haciendo con nuestros socios. Los quiero invitar que en las próximas encuestas que vamos a hacer en estos días, porque nosotros necesitamos información de lo que está viviendo nuestra empresa para poder hacérselo ver al gobierno, a las autoridades, es que cada vez más empresas contesten esta encuesta. Para nosotros es fundamental poder hacer gestión con la información, así que les pido por favor que a futuro, cuando mandemos esta encuesta, por favor participen y contesten, porque obviamente que eso nos ayuda a mejorar nuestra gestión y lo que nosotros estamos haciendo en estos difíciles tiempos. Bueno, no quiero alargar más esta introducción. Quiero saludar nuevamente a Orlando Castillo, que es un muy amigo cercano de Asimet, siempre tiene la buena voluntad de poder contarnos qué es lo que ocurre con los proyectos en Chile. Él es ingeniero civil en minas de la Universidad de La Serena y magíster en innovación tecnológica y emprendimiento de la Universidad Técnico Federico Santa María. Su desarrollo profesional ha estado ligado principalmente a la industria minera nacional, donde destaca su experiencia de 11 años en Codelco Chile, división Chuquicamata. Fue secretario regional ministerial de Planificación y Coordinación en la región de Antofagasta, director regional de Corfo y subdirector de Minería e Infraestructura de Innova Chile de Corfo. En el ámbito privado, desde el 2008 desempeña el cargo de gerente general de la Corporación de Desarrollo de Bienes de Capital, CBC, institución ligada a servicios de información para la inteligencia de negocios y el desarrollo tecnológico de la industria local. Así que, sin más preámbulo, estimado Orlando, por favor, estamos atentos a lo que nos va a presentar. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, un gusto colaborar con Asimet cada vez que me lo han solicitado. Aprovecho de saludar inmediatamente, bueno, a Marcelo, a todo el equipo de Asimet y a cada una y cada uno de los asociados de Asimet que hoy día están conectados para esta videoconferencia. Espero que funcione bastante bien. Si hay algún problema con el audio, en algún momento lo avisan para no seguir de largo y poder ir haciendo las precisiones que corresponden. Voy a partir inmediatamente compartiendo mi pantalla para dar paso a la presentación. Estoy tratando de llevarla al tamaño máximo, pero no me lo permite. Ahí sí. ¿Se ve completa? Sí, está perfecto. Ya, bueno, vamos a partir de inmediato entonces. Voy a intentar en la jornada de dar un panorama general del portafolio de inversiones que tenemos en Chile, pero bajo la mirada de la coyuntura del COVID-19, es decir, con información que nosotros hemos rescatado hasta el 31 de marzo, es decir, hasta el primer trimestre de este año. Toda la información que corresponde al segundo trimestre, que corresponde a los meses de abril, mayo y junio, la vamos a estar liberando a fines de julio, principios de agosto. Por lo tanto, esto toma una parte del inicio del COVID, y yo diría que la parte más fuerte que viene ahora este segundo trimestre la vamos a poder entregar a mitad de año. Quiero agradecer inmediatamente a cada uno de los asociados de la corporación. Para nosotros es muy importante contar con su respaldo, sobre todo en estas instancias en que la economía y el desempeño de las empresas se ha visto tan afectado. Felizmente nosotros hemos logrado mantener prácticamente a todos nuestros asociados y obviamente estamos haciendo los esfuerzos por ir mejorando nuestro nivel de información, sobre todo en esta coyuntura. Yo sé que hay varios de los asociados nuestros que están también en Asimet, así que aprovecho de saludarles inmediatamente. También contarles que estamos cada vez más fuertes con los convenios que tenemos con las instituciones públicas, principalmente vinculados al sector económico, particularmente con el Banco Central, Ministerio de Hacienda, ministerios,
como el de energía, economía. Esta semana se nos acaba de sumar el Ministerio de Minería también, el Invertir, la Cámara Chilena de Construcción y el Claro. Es decir, estamos con una actividad bastante fuerte también de poder entregar información al sector público y privado vinculado con los aspectos económicos e industriales del país. Voy a partir la presentación, como hemos hecho otras veces, mostrando dos indicadores de la corporación. El indicador de corto plazo, que nosotros llamamos intensidad de inversión, y un indicador de mediano plazo que da cuenta del stock de inversión. En el corto plazo, el indicador de intensidad de inversión lo que hace es reflejar la estimación de gasto trimestral que estaría ocurriendo con los proyectos que están en la etapa de construcción. Es decir, cualquier proyecto que haya iniciado construcción o esté terminando su construcción está considerado en esta cuenta. Proyectos que están solo en la etapa de ingeniería no están considerados. Y en esta estimación de gastos se consideran todos sus activos, es decir, lo que está gastando en la construcción propiamente tal, lo que está gastando en el equipamiento y las ingenierías asociadas a la construcción. Por lo tanto, es un muy buen indicador del flujo de gasto trimestral que está ocurriendo en esa cartera particular de proyectos. El gráfico parte del año 2008 y la última barrita es la del primer trimestre del 2020. ¿Ya? Lo que nosotros podemos constatar primero es que en los últimos años, digamos los últimos 5 años al menos, el valor más bajo de intensidad de construcción, perdón, de intensidad de inversión, lo tuvimos por ahí por el 2017. Después, paulatinamente, de manera progresiva, la intensidad fue subiendo hasta llegar a su pic en el tercer trimestre del 2019. Es decir, el gasto en los proyectos de construcción venía creciendo hasta septiembre del año pasado, cuando ocurre el estallido social. El efecto del estallido social lo que hace es aplanar la curva y le cambia la tendencia. Pero fíjense lo que pasa cuando aparece el COVID, que es la última barrita. El efecto es bastante más fuerte. Y la intensidad de inversión el primer trimestre de este año cayó un 22% respecto a lo que teníamos al cuarto trimestre del año pasado. Es decir, tal como cerramos el año con alrededor de 4.700 millones de dólares de gasto en la fase de construcción de los proyectos, el primer trimestre logramos solamente constatar del orden de los 3.600 millones de dólares de gasto trimestral, es decir, un 22%. Por lo tanto, de acuerdo a nuestra información, el efecto de las detenciones, principalmente los proyectos por COVID-19, fue bastante más dramático que las detenciones temporales que se ejecutaron con el estallido social, que básicamente hizo que la curva se aplanara y después cayera con el COVID. Ahora, este gráfico, cuando lo desglosamos sectorialmente, lo que podemos ver es que quien arrastra de manera importante la intensidad de inversión es el sector minero, es decir, los proyectos mineros. Dado que en la zona norte se toman medidas voluntarias en algún principio por las compañías mineras y luego ya mandatadas por las autoridades sanitarias, eso fue generando una cadena, digamos, de deterioro en el desempeño de otros sectores y los fue arrastrando de manera importante. Todos los sectores van a la baja en intensidad de inversión, pero particularmente los sectores de minería y energía son muy relevantes. Minería baja un 40, cerca de un 41% su intensidad de inversión y energía cerca de un 19%. En el sector inmobiliario, la caída llega a un 8% este primer trimestre en esa intensidad de inversión. Pero es muy probable que en el segundo trimestre este efecto sea mucho mayor, ¿ya? Por lo tanto, yo diría que como elemento de análisis,
el factor minero es muy relevante para el desempeño también de los otros sectores. Ahora, respecto al segundo indicador, que es el de stock. Al segundo indicador, que es el de stock. Lo que podemos constatar, este es un gráfico que también parte el 2008 y termina el primer trimestre del 2020. El stock, a diferencia del anterior, que medía solamente el gasto en construcción, este mide el gasto en todas las fases del proyecto, pero mirado no del trimestre, sino que mirado a 5 años. Es decir, cuál es el remanente de gasto que le queda a cada proyecto de nuestro catastro que tiene un programa definido. Por lo tanto, es una medida del backlog que tiene cada proyecto. Lo que podemos constatar en este gráfico es que el menor stock lo tuvimos a mediados del 2018. Ahí llegamos a tener, yo siempre lo he dicho, la medida del tanque de gasolina más bajo, ¿ya? En términos de la proyección a 5 años. Llegamos a tener un stock cercano a los 35.000 millones de dólares, que comparado con el stock en el pic del boom minero, era del orden de los 110.000 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de un tercio del stock que llegamos a tener a mitad del 2018. Bueno, ese stock empezó a incrementar en los trimestres siguientes hasta llegar a septiembre del año pasado del orden de los 68.000 millones de dólares. Es decir, fue creciendo, se logró duplicar, pero sin embargo llegó a ser un stock la mitad de lo que tuvimos en la época del boom minero. Por lo tanto, nosotros decíamos, ok, están viniendo buenas noticias desde el punto de vista del crecimiento de stock, pero es un stock de tamaño medio. ¿Qué es lo que pasó con el estallido social? Este stock, al igual que el indicador de intensidad, se detuvo, se aplanó. Pero el COVID lo que hace es disminuirlo en alrededor de un 17% medido al primer trimestre de este año. Es decir, hay un efecto también desde el punto de vista del mediano plazo que tiene esta coyuntura sanitaria. Es decir, no es solo un efecto de corto plazo en la intensidad de inversión que se está viendo trimestralmente, sino que también hay un efecto de mediano plazo mirado en este horizonte de 5 años, que yo diría que es lo más preocupante, porque las autoridades también ya han estado informando que, de alguna manera, los efectos que deja esta pandemia son efectos no solo de corto plazo, sino que también efectos que van a durar algunos años más, principalmente en las economías internacionales y obviamente también en nuestra propia economía local. Cuando este indicador se desglosa sectorialmente, lo que podemos constatar es que prácticamente todos los sectores tienden a rebajar su proyección de inversión de los próximos 5 años. Solamente obras públicas es el que está todavía manteniendo una tendencia al alza. Pero también entendemos que ahí probablemente hay una buena intencionalidad de la autoridad pública de mostrar que la inversión pública va a ser un pilar importante en la recuperación. Ahora, cómo eso se traduce después en la ejecución de los proyectos es un tema que lo vamos a ir viendo en su evolución trimestral. Pero todos los otros sectores que están fundamentalmente vinculados a inversión privada están mostrando un deterioro en su proyección a los próximos 5 años. El gráfico mostraba también que venía un repunte importante el 2008 hacia adelante, el estallido social lo detiene y obviamente el COVID lo baja. Y yo diría que es un elemento que vamos a tener que estar mirando en forma mucho más detallada en los próximos trimestres para ver cómo esto se empieza a recuperar. Pero el mensaje que hay acá es básicamente que el efecto de mediano plazo del COVID es un poquito más permanente que una situación solamente puntual
como lo que vivimos en el primer trimestre. Ahora vamos a ir en un poco más de detalle para los años 2019 y 2020, ¿ya? ¿Y por qué menciono el 2019? Porque aquí hay una tabla comparativa de la información que nosotros fuimos entregando trimestre a trimestre desde marzo del 2019, que lo consideramos una situación base. En marzo del 2019 veníamos con proyecciones de venir subiendo en términos de inversión, no había estallido social, no había COVID, por lo tanto para nosotros pasa a ser una buena base de comparación respecto a lo que estamos midiendo hoy día al 31 de marzo del 2020. Y de hecho ustedes pueden ver en la tabla que el 31 de marzo del 2019, a esa fecha, con esa cartera, se habían terminado 77 proyectos. En octubre, en la medida que había avanzado el año, nosotros habíamos constatado que se habían terminado 186 proyectos. En diciembre se habían terminado 256. Es decir, durante el año igual fue ocurriendo, independiente que tuvimos el estallido social, una progresión relativamente normal en términos de los proyectos que venían en la ejecución y que se fueron terminando. Pero fíjense que respecto al catastro que tenemos hoy día, el 31 de marzo, solamente 45 proyectos se han terminado. Es decir, si comparamos los 45 proyectos terminados a esta fecha versus los 77 que se habían terminado en marzo del año pasado, tenemos un 42% de proyectos menos terminados. Es decir, el efecto particular que ha generado esta contingencia post-estallido social, más detenciones generadas por el COVID, está básicamente en la ejecución de los proyectos, ¿ya? Ha habido una ralentización de la ejecución de los proyectos. No así el inicio de construcción, que es una situación distinta. El año pasado teníamos 578 proyectos iniciados en construcción a principios de marzo, progresivamente durante el año se fueron iniciando nuevas construcciones hasta llegar a 600 a fines de año con 571 y a principios de a fines de este trimestre con 602 proyectos. Es decir, ha habido un esfuerzo importante de la industria de igual echar a correr los proyectos que estaban programados en el corto plazo. Sin embargo, la parte de proyectos que quedó sin inicio de construcción, teníamos 208 proyectos al inicio del año pasado, hoy día tenemos 220, con los atrasos que se está generando hoy día por la contingencia, esos proyectos pasan a ser críticos. Es decir, yo diría que la recuperación del sistema de inversión va a depender fundamentalmente de estos 220 proyectos que no han iniciado construcción al 31 de marzo y que tienen programada su partida a partir de abril hacia adelante. Los proyectos que ya iniciaron construcción, esos obviamente apenas terminen las medidas van a continuar, pero yo diría que el efecto lo vamos a ver sobre estos proyectos que no han iniciado y que probablemente van a tener alguna reevaluación desde el punto de vista de los mandantes. Ahí consideramos que esos 220 proyectos son los críticos y que están considerando cerca del 50% de la inversión del quinquenio. Ahora, también, en una comparación de nuestros catastros anteriores, acá este gráfico lo que muestra es la información que nosotros dábamos para el año 2020. Es decir, cuánto dinero se espera desembolsar en los proyectos que tienen cronograma en nuestro catastro para el año 2020, pero dicho trimestre a trimestre. En marzo del año pasado, nosotros decíamos que este año se iban a gastar del orden de 15.200 millones de dólares, 2020. En junio, nuestra previsión subió a 17.200. En septiembre, la proyección para el mismo año 2020 subió a 18.620 y ahí llegamos al pic. Es decir, cuando termina septiembre, estábamos esperando para este año del orden de los 18.600 millones de dólares de gasto año 2020. En diciembre, esa cifra cae un 3%,
efecto del estallido social, fundamentalmente, pero fíjense que nuestra estimación para el año 2020, dada ahora en marzo, es de 16.893 millones de dólares, es decir, un 7% menos de lo que dijimos a fines del año pasado, pero si le sumamos el 3% que había caído, con respecto al PIB, estamos hablando de un 10% menos de lo que habíamos dicho en septiembre del año pasado. Es decir, el efecto combinado estallido social más COVID nos deja este año con una estimación de gasto para el 2020 del orden del 10% menos. ¿Ya? Eso con cifras al 31 de marzo. Cuando tengamos las cifras al 31 de junio, es probable que las cifras de estimación de gasto del 2020 vayan incluso a la baja y que puedan ser un poco menor al 10% de lo que nosotros habíamos hablado a fines del año pasado. Ahora, si eso lo llevamos sectorialmente para este mismo año, y ustedes podrán revisar más adelante cuando tengan la presentación en detalle la progresión de cifras, pero me voy a referir básicamente ahora a nuestra estimación, al PIB de estimación que tuvimos en septiembre, pre-estallido social, obviamente pre-COVID-19, respecto a lo que estamos diciendo ahora en marzo. Para el caso de tecnología, y ahí en tecnología estamos ubicando todos los proyectos de telecomunicaciones, todos los proyectos astronómicos, todos los proyectos más bien tecnológicos propiamente tal, la estimación al 31 de marzo es de un 13% menos respecto a lo que habíamos dicho pre-estallido social y pre-crisis, un 13% menos. Con respecto al sector industrial, y aquí estamos sumando en el sector industrial toda la industria manufacturera, pero también la industria forestal, estamos hablando de un 17% menos respecto al PIB estimado pre-crisis, estallido social y COVID, un 17% menos. En el caso inmobiliario, un 19%, que ha sido el más afectado. Y en el caso de minería, alrededor de un 15%. Es decir, prácticamente todos los sectores disminuyeron entre un 13 y un 19%, la mejor estimación que tuvimos pre-crisis de estallido social y hoy día sumado el primer efecto del COVID-19. Los únicos sectores que han mantenido de alguna manera sus estimaciones de gasto y que pueden representar una oportunidad de apalancamiento justamente para la reactivación son los sectores de obras públicas y energía. ¿Ya? Obras públicas porque las autoridades han mantenido sus proyecciones de gasto, han habido cambios obviamente de prioridades, pero están manteniendo los volúmenes de gasto, y en el caso de energía que también ha planteado que sus proyectos van a continuar, particularmente los que están en ejecución y los que deberían partir también en los próximos meses. Ahora, ¿qué otro hecho relevante ha ocurrido en este periodo? Yo diría que lo más importante está dado por la detención y los cambios de cronogramas que han tenido los proyectos en este proceso. Yo diría que el mayor efecto ha sido esa detención y el reestudio de esos cronogramas, más que anuncios de desistir de los proyectos. Acá en la lámina se muestran el caso de los dos sectores más complicados, que es el sector inmobiliario y el sector minero. En el caso del sector inmobiliario, nosotros estamos considerando en este análisis 245 proyectos grandes. Son todos proyectos mayores a 15 millones de dólares. La Cámara Chilena de la Construcción tiene un catastro cercano a los 700 proyectos, pero ahí está considerando proyectos bastante más pequeños también. En el caso nuestro, considerando solamente los proyectos más grandes, estos 245 proyectos, al 31 de marzo nosotros habíamos constatado que un 68% de los proyectos inmobiliarios grandes estaban afectados por medidas de confinamiento, alrededor de 147 proyectos, de los cuales algunos también habían, 167 en total, algunos habían postergado el inicio de obra, otros habían paralizado propiamente obra y otros estaban definitivamente con menos ritmo.
En total, prácticamente el 68%. Sin embargo, hoy día podemos constatar, y particularmente en la región metropolitana, que este número está llegando al 100%, por lo tanto el efecto que vamos a medir en el segundo trimestre va a ser lejos mayor. Y en el caso minero, de 48 proyectos grandes, nosotros logramos constatar en el primer trimestre 29 proyectos que se vieron afectados de manera importante y relevante por medidas de confinamiento, retraso en sus términos y disminución de obras por menor dotación trabajando. Es decir, alrededor de un 60% de los proyectos mineros tuvo un efecto relevante con la contingencia COVID. Por lo tanto, yo diría que desde el punto de vista práctico, el mayor efecto que ha tenido la contingencia COVID es la detención o ralentización de proyectos que obviamente ha afectado a las empresas mandantes y en ese sentido ha afectado de manera muy directa a toda la cadena de proveedores de estos proyectos. Ahora, mirando un caso particular también, que es el caso de los proyectos del sector inmobiliario, pero esta lámina lo que va a mostrar es básicamente qué es lo que está pasando con los nuevos proyectos y que se empieza a enlazar con esta mirada más de mediano plazo. Esta lámina lo que muestra es el ingreso promedio de proyectos nuevos trimestre a trimestre desde el 2016 a la fecha. Es decir, cuántos proyectos nuevos ingresan trimestralmente. Y yo diría que entre fines del 2016 y antes del estallido social, ingresaban en promedio a nuestro catastro del orden de 22 proyectos inmobiliarios grandes, mayores a 15 millones de dólares, del orden de 22 en promedio. Tuvimos algunos picos del orden de 38 proyectos cuando estábamos ahí a fines del 2018, pero en promedio 22 proyectos. En cambio, cuando uno mira post estallido social, es decir, el último trimestre del año pasado y el primer trimestre de este año, el ingreso promedio de proyectos grandes inmobiliarios al catastro es solo 5. Por lo tanto, ahí marca cuál es la mirada que hay en el mediano plazo respecto a el dinamismo de este sector, particularmente para el año 2020 y 2021. Elemento que nosotros vamos a seguir obviamente monitoreando, porque particularmente la vuelta, digamos, que haya post-contingencia se va a dar básicamente con los proyectos que están hoy día en ejecución y detenidos, no necesariamente con nuevos proyectos de acuerdo a lo que estamos observando a la fecha. Ahora, también en el sector inmobiliario, mirado ahora justamente en este horizonte de 5 años, este gráfico lo que muestra es el gasto que nosotros estimamos se dio en el sector inmobiliario durante todo el año 2019. Por lo tanto, tenemos una cifra cercana a los 2.700 millones de dólares que deberían haberse gastado el año pasado en el sector inmobiliario. Cuando uno revisa las cifras que tenemos proyectadas para este año, 2020, para este mismo sector, estamos hablando del orden de los 2.300 millones de dólares, es decir, 14% menos a lo que gastamos en 2019. Es decir, el sector inmobiliario debería tener un desempeño cercano al 14% con cifra del primer trimestre, respecto a lo que tuvimos el año pasado. Y el año 2021, con la cartera que tenemos en este rato, con el backlog que tenemos, se adicionaría un 7% adicional. Es decir, habría una brecha hoy día cercana al 21% en la mirada al año 2021 respecto a lo que tuvimos el año pasado. Por lo tanto, lo planteo porque, tal como lo hemos dicho, el sector inmobiliario y probablemente el industrial, y lo voy a ver más adelante, son los que reaccionan más rápido a los efectos de coyuntura, digamos, y por lo tanto, si esta situación tiende a alargarse mucho, lo más probable es que estas cifras se puedan dar en esa magnitud.
y la recuperación sea un poco más lenta. Incluso se pudiesen afectar un poco más, ¿ya? Aquí vamos a ver el sector industrial. En el caso del sector industrial, que también está incluyendo el sector forestal, y eso puede distorsionarlo un poquito, pero me interesa igual comentar la cifra. El año pasado nosotros constatamos en un gasto cercano a los 1.460 millones de dólares en este sector. Este año, con cifras del primer trimestre, estamos constatando cifras cercanas a los 1.345 millones de dólares, es decir, un 8% menos, ya, respecto a lo que teníamos el año pasado. Pero fíjense que en el 2021, por efecto primero de la contingencia COVID, pero de manera muy relevante por el desembolso que va terminando del proyecto Forestal Mapa, se genera ahí una brecha bastante mayor, cercana al 45%. Es decir, el proyecto MAPA como un proyecto industrial es muy gravitante para el sector hoy día, y obviamente en la medida que el proyecto vaya avanzando y vaya ejecutándose el gasto, va dejando una brecha bastante importante que es muy difícil cubrir con otros proyectos a partir del 2021. Por lo tanto, el sector industrial, si logra de alguna manera recuperarse rápidamente con estímulos importantes que pueden haber fiscales probablemente y de política monetaria en el segundo semestre, podría haber una recuperación más rápida, pero claramente el año 2021 puede que sea un año bastante más complejo. Ahora, Marcelo, ayer cuando conversábamos también me pidió que hiciera alguna referencia al tema de regiones, digamos, para ir ya completando las cifras, y aquí particularmente puse el caso de la región de Biobío, que yo diría que es la única región que podría terminar este año con un desembolso incluso mayor al que tuvo el año pasado, pero eso dependiendo mucho de cómo MAPA logre reactivar su proyecto durante este año, ¿ya? Reactivarlo en este contexto de emergencia. ¿Por qué? Porque el año pasado la región de Biobío, y aquí estoy obviamente hablando solo de la región de Biobío, no estoy considerando la región de Ñuble, tuvo un desembolso cercano a los 1.400 millones de dólares, y este año se espera, con cifras al 31 de marzo, que tenga un desembolso un poco mayor, cercano al 17%, es decir, del orden de los 1.600 millones de dólares. Eso particularmente porque el efecto MAPA es muy fuerte respecto a lo que traíamos del año pasado. Por lo tanto, la reactivación de ese proyecto en la región del Biobío es muy relevante. Es muy relevante. Yo sé que han habido ahí ciertos niveles de interferencia en este proceso, pero yo diría que para la región es clave que ese proyecto pueda tener continuidad durante el año, con todas obviamente las precauciones que la emergencia lo indica, pero es demasiado gravitante y la región puede tener una oportunidad, a diferencia de todo el resto de las otras regiones del país, incluso con toda esta contingencia, crecer respecto a lo que tuvo el año pasado. Más aún, considerando que el próximo año, una vez que el gasto se vaya ejecutando el proyecto MAPA, va a haber una disminución relevante, por lo tanto se va a generar una brecha muy importante de flujo, digamos, asociado a proyectos de esa región. Va a bajar prácticamente la mitad. Por lo tanto, ahí hay un desafío muy grande con la región del Biobío de cómo reactivar otros sectores que hasta el momento se ven bastante aminorados. Particularmente hay proyectos de energía, pero que también están en una fase de agotamiento en términos de su cartera. El sector inmobiliario también no se ve de manera muy relevante en términos de crecimiento para los próximos años. Solo el sector de obras públicas, y yo creo que ahí también hay un mensaje para los actores de la zona, tiene una cartera relevante y que puede ser una palanca de desarrollo y de encadenamiento para el resto de los proveedores. Es un sector que está
mirando a los próximos 5 años incluso con una proyección creciente y muy apalancado por una componente en el área de salud, de proyectos hospitalarios en la región, lo que podría generar ahí una buena palanca. Y ya para ir redondeando las cifras, mirando el resto de las regiones, lo que podemos constatar es que al primer trimestre sigue siendo la región metropolitana obviamente quien concentra los mayores niveles de inversión, o sea, con 28% de la cartera, la sigue Tarapacá. Eso lo veníamos indicando nosotros en algunos registros anteriores, fundamentalmente por las inversiones que están vinculadas a minería de Guadalajara, Coyahuasi, pero también hay otros proyectos vinculados a litio y salares en la zona, que hacen que la segunda región de mayor concentración de proyectos para los próximos 5 años sea la región de Tarapacá, con un 14% de la cartera. Y la sigue después Atacama, también con proyectos mineros y energéticos, con un 11%. Fíjense lo que ha pasado con Antofagasta, que ya lo veníamos anticipando nosotros desde el año pasado, que ha ido bajando progresivamente su participación en el portafolio. Y en este catastro solamente alcanza un 10%. Es decir, tanto Tarapacá como Atacama han logrado desarrollar una cartera mucho más fuerte que la de Antofagasta, ¿ya? Después viene Biobío, obviamente todavía con el proyecto MAPA, O'Higgins con los proyectos de Codelco, y diría que el resto después ya está en una situación bastante más tradicional. Yo mencionaría el cambio fundamental que hay de proyección para Tarapacá y Atacama versus Antofagasta, que había sido tradicionalmente la segunda región con mayor inversión en el país. Bueno, esa es la información que yo quería entregarles hoy día. Básicamente me interesa dejarles en la retina que el efecto COVID, tal como lo mencioné en principio, ha sido claramente lejos más impactante que el propio estallido social. Diría que lo crítico es que una vez que termine esta emergencia probablemente volvamos también a tener ciertos niveles de interferencia con el estallido, pero claramente esto ha sido mucho más profundo. Y el impacto que ha habido para los distintos sectores, estamos hablando en cifras que van entre el 10 y el 20% particularmente para este año. Diría que ese es como lo que tenemos constatado a la fecha. Situación que podría incluso ser un poco más agresiva si lo que ocurre este segundo trimestre, digamos, se mantiene como efecto más allá de julio, digamos. Por lo tanto, es una situación compleja. No obstante, las compañías han hecho sus mayores esfuerzos por mantener las operaciones, algo también lo mostraba Iván en su estadística y me parece muy relevante destacarlo, digamos, y que más adelante en el segundo semestre diría que viene un desafío importante para las autoridades de cómo generar un escenario de estímulos que permita reactivar nuestra economía y echar a correr estos proyectos que hoy día están detenidos por la emergencia. Eso es lo que quería presentarles hoy día. Dante, Marcelo, nos quedo atento a las consultas. Muchas gracias. Gracias a ti, Orlando, por tu presentación. Interesante, como siempre, te lo agradecemos. Hay aquí un par de consultas. Bueno, tú hablaste recién del impacto que ha tenido el estallido social y la crisis del COVID en la inversión, que para los primeros meses era un impacto entre un 8 y un 10%, después tú dijiste aquí que para el año podría ser entre un 10 a un 20%. La pregunta es la siguiente. Hay varios que dicen que esta crisis o la crisis que estamos viviendo va a ser una crisis que va a tener un retorno en forma de V corta,
y otros hablan de una U, o sea, en el fondo que si la recuperación va a ser rápida o un poco más lenta. Yo no sé si ustedes, con la información que recogen, pueden vislumbrar un poco si este retorno, digamos, y crecimiento de la economía va a ser un retorno corto, en forma de B corta, o largo en una forma de U. Mira, de acuerdo a los datos que nosotros estamos observando, yo diría que hacer un retorno un poco más lento, fundamentalmente porque el stock que nosotros hemos estado observando a los próximos 5 años tiene brechas importantes a partir del año 2021. Por lo tanto, lo que vamos a vivir probablemente es una buena recuperación de lo que estábamos haciendo ahora, que está detenido, pero aun cuando eso se recupere, el año 2021 tiene brechas importantes de proyectos que ya veníamos mirando incluso antes de la contingencia. Y eso obviamente la superación de la contingencia no lo va a resolver inmediatamente. Por lo tanto, yo creo que esto va a ser un poquito más largo. El efecto se va a trasladar hacia el año 2021 y probablemente solo a partir del año 2022 podamos ver a lo mejor con un escenario económico mundial más adecuado, con una política fiscal también nuestra que sea colaboradora en eso, pudiésemos ver alguna recuperación, pero yo por lo menos mirando desde el punto de vista de la inversión, las flechas que tenemos del año 2021 2022 no la veo como una recuperación tan rápida, tan en vega, yo la veo más en U. Ya, perfecto. Aquí hay otra pregunta que habla sobre los 29 proyectos afectados del sector minero. Dice, ¿incluye solo iniciativas de construcción en la gran minería? Esa es la pregunta, si esos proyectos afectados solamente a construcción o también operación. Incluye básicamente proyectos de inversión. Estamos hablando de proyectos de inversión, tanto en su fase de construcción como algunos proyectos que estaban en fases de ingeniería. Todos los proyectos que están en operación habría que sumarlos, digamos, porque ahí hay un efecto adicional, sobre todo para quienes estaban vinculados más bien a negocios HODEX, digamos. Por lo tanto, claro, el efecto ahí combinado, disminución del CAPEX, gasto en CAPEX, más disminución en gasto en OPEX, hace que la situación de las empresas proveedoras sea un poco más crítica todavía. Es solo efecto CAPEX en ese dato. Una última consulta, Orlando. Aquí nosotros vimos que los dos sectores más impactados que tenemos hoy en día con esta baja de la inversión, inmobiliario y minería, como tú bien lo dijiste, en esta recuperación, ¿cuáles son las áreas de inversión que tienen una recuperación más rápida? Yo no sé si ustedes tienen algún dato en que uno pueda estimar si esta recuperación de la inversión a futuro va a ser más importante, no sé, en obras públicas, en inmobiliario, en construcción. No sé si manejan esos datos. Bueno, yo diría que el caso de obras públicas es relevante, porque ahí depende solo de las autoridades del gobierno, digamos, de cómo manejar esa cartera lo más ágil posible. Obras públicas tienen una cartera importante de proyectos, por lo tanto, si la gestión de esa cartera se hace de manera adecuada, puede rápidamente echar a correr la máquina, digamos, o de alguna manera incentivar que eso sea mucho más rápido. Ahí hay una palanca de desarrollo importante. Hay portafolios y obviamente que se requiere solo una muy buena gestión para poder echar a correr esa cartera. Después, yo diría que el sector minero probablemente es el que va a influir de manera gravitante, primero porque tiene esta capacidad de gestión de vuelta. Yo diría que hoy día vi una noticia temprano en la mañana que Codelco ya está empezando a ver qué medidas tomar de apoyo a sus empresas
colaboradoras, proveedoras, pues se da cuenta que si los proyectos están parados, no están habiendo flujo, el daño puede ser tan fuerte que cuando quiera volver, estas empresas no van a volver. Entonces, yo diría que ese mensaje es muy importante y ojalá que el resto de las compañías también lo empiecen a observar. Que esto no es un tema solamente de un 2-3 meses, digamos, o nos quedamos congelados y partimos en 3 meses más. El deterioro que se puede generar en una compañía con 3 meses de tensión de flujo puede ser tan permanente que cuando quieras volver ya no lo vas a tener o va a ser muy complejo. Entonces, yo diría que ahí hay un mensaje importante de que el sector minero, por la alcance en los flujos, tiene que generar de alguna manera un plan de retorno que vaya permitiendo oxigenar a las compañías proveedoras, particularmente a las que ya tenían contrato, para que la vuelta, digamos, sea efectiva. Porque si no, la vuelta va a ser muy compleja y eso obviamente puede agudizar la continuidad de este deterioro. Entonces, yo diría que ahí hay un elemento relevante para el sector minero de cómo manejar esto, incluso antes de que se inicie la reactivación. Y después yo diría que ya vienen los sectores que responden más a la contingencia, como el sector inmobiliario, el sector industrial, que son de decisiones más cortas. A eso me refiero, que las decisiones podrían estar hoy día paralizadas, pero en 3 meses más mejoran las condiciones y la decisión se revierte rápidamente. Son decisiones mucho más cortas. Yo diría que el sector inmobiliario va a depender fundamentalmente de qué tan dañado o no quede nuestra economía, el sector inmobiliario industrial. Si nuestra economía logra ser resiliente a los efectos, digamos, de esta emergencia, es probable que logre retomar ritmos relativamente rápido. Ahí los empresarios son muy cuidados y toman sus decisiones más rápidas. Por lo tanto, yo las pondría en ese orden. Obras públicas, decisión de gobierno, gestión de gobierno, minería, ojalá con medidas antes de poder superar la emergencia para poder preparar el retorno, y los sectores inmobiliario e industrial, obviamente que responden a decisiones mucho más cortas, pero fundamentalmente de escenarios locales. Energía aparentemente está bastante bien, por lo tanto se ve que son proyectos que están continuando, por lo tanto ahí también hay una palanca. Y tecnología, yo diría que algo parecido, pero las pondría en ese orden. Obras públicas, minería, inmobiliario, industrial, como parte del proceso de recuperación para el segundo semestre y el próximo año. Súper bien. Oye, Orlando, nuevamente, muchas gracias. Gracias a nuestros socios y nuestros amigos de ACIMED por estar con nosotros compartiendo esta información que es relevante. Y bueno, y a los socios nuevamente yo los invito a que participen en la elección de directores que vamos a tener el próximo mes. Más que nunca necesitamos gente que se entusiasme, que nos apoye, que se incorpore a este trabajo que tenemos como gremio y que no cabe duda que hoy en día necesitamos sobre todo un apoyo colaborativo de todos. Así que gracias Orlando por tu tiempo y bueno, y esperemos estar en contacto y más, aunque estemos en cuarentena, tenemos que estar más cerca que nunca. Así que yo por mi parte nada más, yo no sé, Marcelo, si quieres agregar algo y yo, bueno, gracias por acompañarnos. Marcelo. No, despedirme nomás, presidente, realmente una interesante presentación, como siempre nos tiene acostumbrado hablando nuestros datos. Quisiéramos que fueran bastante más mejores, digamos, para decirlo en corto. Así que esperemos que así sea. Despedirme también, presidente, agradecerle a todos los socios su presencia una vez más. Lo dejamos invitados desde ya a las próximas charlas. Todas están dirigidas a estas 3 grandes amenazas que tenemos. La primera es la salud, la segunda es la económica y la tercera es la psicológica, que también se nos viene encima para nosotros y para nuestros trabajadores. Así que dejarlos invitados, presidente, a todos, y bueno, yo también me despido y cerramos de esta manera esta nueva videoconferencia en el mes de mayo. A todos, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao.